Hay momentos en la vida donde nos detenemos frente al espejo y no reconocemos del todo a la persona que nos devuelve la mirada, no porque hayamos cambiado físicamente de manera drástica, sino porque algo dentro de nosotros susurra que fuimos creados para algo más grande, algo más profundo, algo más trascendente. Ese susurro no es casualidad. Es el llamado divino que resuena en cada alma humana, recordándonos que estamos destinados a crecer, a evolucionar, a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos bajo la guía y la gracia de Dios. La verdad es simple pero transformadora. No fuimos diseñados para la mediocridad, no fuimos creados para arrastrarnos por la vida sin propósito, sin dirección, sin el fuego sagrado que enciende nuestra existencia. Cada día que amanece es una invitación divina, una página en blanco escrita por la mano del Creador, esperando que tomemos la pluma de nuestra voluntad y escribamos algo hermoso, algo significativo, algo que refleje la imagen de Dios en nosotros. Obligarse a mejorar cada día con Dios no es una carga pesada que debemos cargar con resentimiento. Es un privilegio extraordinario, una aventura espiritual que nos lleva más allá de nuestras limitaciones humanas, hacia los territorios infinitos de la gracia divina. Es reconocer que solo somos débiles, pero con Dios somos invencibles. Es comprender que nuestros esfuerzos, cuando están alineados con la voluntad del Creador, se multiplican exponencialmente y producen frutos que ni siquiera podemos imaginar. Existe una diferencia abismal entre desear mejorar y decidir mejorar. El deseo es pasivo, flota en el aire de nuestras buenas intenciones pero rara vez toca tierra. La decisión, en cambio, es activa, es concreta, es el momento preciso donde la voluntad humana se encuentra con la gracia divina y algo poderoso nace. Cuando decides obligarte a mejorar cada día con Dios, estás haciendo algo revolucionario. Estás tomando las riendas de tu destino espiritual. Estás declarando que no serás víctima de las circunstancias, que no permitirás que la inercia de la vida te arrastre hacia la complacencia. Estás plantando una bandera en el territorio de tu alma, y proclamando que aquí, en este lugar, con la ayuda de Dios, serás mejor hoy que ayer, y mejor mañana que hoy. Esta decisión no surge de la arrogancia o del orgullo personal. Al contrario, nace de la humildad más profunda. Es reconocer que sin Dios no somos nada, que nuestros intentos solitarios de superación son como construir castillos en la arena frente a la marea. Pero cuando invitamos al arquitecto del universo a construir junto con nosotros, cuando colocamos nuestras manos pequeñas en sus manos infinitas, entonces lo imposible se vuelve posible, los muros se derrumban y los cielos se abren. Piensa en el amanecer. Cada mañana sin falta, el sol emerge en el horizonte. No lo hace por casualidad ni por capricho, lo hace porque fue ordenado así desde el principio de los tiempos. La creación misma nos enseña esta lección fundamental, la consistencia divina, la fidelidad inquebrantable, el compromiso eterno con el propósito. Si el sol puede levantarse cada día cumpliendo su propósito celestial, cuánto más nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios, podemos levantarnos cada mañana comprometidos con nuestro crecimiento espiritual. La mejora diaria con Dios comienza en el momento exacto en que abres los ojos cada mañana. Antes de que tu mente se llene con las preocupaciones del día, antes de que revises tu teléfono o planees tu agenda, existe un momento sagrado, un instante de gracia donde puedes conectar tu espíritu con el Espíritu Divino. Es en ese momento cuando puedes pronunciar una oración simple pero poderosa, donde puedes decir desde lo más profundo de tu ser que este día será diferente, que este día te acercarás un paso más a la persona que Dios diseñó que fueras. La oración matutina no necesita ser elaborada o llena de palabras religiosas complicadas. Dios no se impresiona con nuestra elocuencia sino con nuestra sinceridad. Puede ser tan simple como decir, Señor, aquí estoy, hazme mejor hoy, muéstrame el camino, dame la fuerza para caminar en tu verdad. En esas palabras sencillas reside un poder transformador que muchos subestiman. Es el poder de la rendición, de la apertura, de la invitación que le extendemos al Creador para que entre en nuestro día y lo molde según su perfecta voluntad. Pero la mejora diaria no termina con una oración matutina. Es un compromiso que debe ser renovado momento a momento, decisión tras decisión a lo largo de todo el día. Cada vez que enfrentas una elección, por pequeña que parezca, estás en una encrucijada espiritual. Puedes elegir el camino fácil, el camino de la gratificación instantánea, el camino que todos toman, o puedes elegir el camino de Dios que a menudo es más estrecho, más difícil pero infinitamente más gratificante. Cuando te encuentras ante la tentación de hablar mal de alguien, tienes una oportunidad de mejorar. Cuando sientes la urgencia de responder con ira a una ofensa, tienes una oportunidad de crecer. Cuando te invade la pereza y prefieres evitar tus responsabilidades, estás ante una encrucijada donde puedes elegir la excelencia que Dios espera de ti. Cada una de estas pequeñas decisiones,
aparentemente insignificantes en el gran esquema de las cosas, son en realidad ladrillos con los que construyes el edificio de tu carácter espiritual. La Biblia nos recuerda constantemente que debemos renovarnos día a día. No dice que debemos renovarnos cuando nos sintamos inspirados, o cuando las circunstancias sean favorables, o cuando tengamos tiempo libre. Dice cada día, porque el crecimiento espiritual, como cualquier crecimiento real, no ocurre en explosiones dramáticas sino en la consistencia silenciosa de los pequeños pasos dados fielmente. Imagina por un momento a un atleta que desea competir en los Juegos Olímpicos. No llega a ese nivel de excelencia con un solo entrenamiento intenso, ni siquiera con un mes de esfuerzo dedicado. Llega allí a través de años de disciplina diaria, de levantarse cuando no tiene ganas, de entrenar cuando su cuerpo le pide descanso, de mantener la vista fija en la meta cuando todo a su alrededor le grita que abandone. Cada día de entrenamiento es una inversión. Cada repetición es un depósito en el banco de su futuro éxito. Así funciona el crecimiento espiritual. Cada día que dedicas tiempo a la oración, estás fortaleciendo tu conexión con lo divino. Cada día que lees las Escrituras, estás alimentando tu alma con la verdad eterna. Cada día que practicas la bondad, la paciencia, el perdón, estás puliendo el diamante de tu espíritu hasta que brilla con la luz de Dios. No hay atajos en este camino, no hay fórmulas mágicas que te transporten instantáneamente a la santidad. Pero hay una promesa inquebrantable: si te obligas a mejorar cada día con Dios, sin importar cuán pequeño sea el progreso, eventualmente mirarás atrás, y te sorprenderás de la distancia que has recorrido. La palabra obligarse puede sonar dura para algunos oídos modernos acostumbrados a la suavidad del lenguaje motivacional, pero hay una profunda sabiduría en esa palabra. Obligarse no significa castigarse o vivir en una prisión autoimpuesta, significa reconocer que la naturaleza humana, en su estado caído, tiende hacia la comodidad, hacia la facilidad, hacia el camino de menor resistencia. Obligarse es el acto de amor propio más grande. Es decirle a tu carne débil que no estará al mando, es recordarle a tu espíritu que fue creado para volar aunque tus circunstancias actuales te mantengan en tierra. Piensa en los grandes hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia. Abraham no se sintió naturalmente inclinado a dejar su tierra y su familia para ir a un lugar desconocido. Moisés no estaba emocionado de enfrentarse al faraón más poderoso de su época. David tuvo que obligarse a enfrentar a Goliat, cuando todos los soldados experimentados temblaban de miedo. Esther tuvo que reunir un valor sobrenatural para arriesgar su vida acercándose al rey sin ser invitada. María tuvo que aceptar un embarazo que la exponía al escándalo social y a consecuencias potencialmente mortales. Ninguno de ellos se sintió completamente preparado o naturalmente inclinado hacia la tarea que Dios les había asignado, pero todos ellos tomaron la decisión consciente de obligarse a avanzar a pesar del miedo, a pesar de las dudas, a pesar de las circunstancias aparentemente imposibles. Y en cada caso, cuando su voluntad humana se alineó con el propósito divino, cuando su obediencia se encontró con la gracia de Dios, ocurrieron milagros que transformaron no solo sus vidas, sino el curso de la historia humana. Tú también eres llamado a este tipo de valentía, no necesariamente a enfrentar gigantes literales o a liderar naciones, pero sí a enfrentar los gigantes personales que habitan en tu vida, a liderar tu propia alma hacia territorios más altos. Y esto requiere que te obligues día tras día a elegir lo correcto sobre lo conveniente, lo eterno sobre lo temporal, lo espiritual sobre lo carnal. Uno de los mayores obstáculos en este camino de mejora diaria es la mentira de que debemos esperar hasta sentirnos listos, hasta que las circunstancias sean perfectas, hasta que tengamos más tiempo, más recursos, más conocimiento. Esta mentira ha paralizado a innumerables almas que podrían haber alcanzado alturas espirituales extraordinarias si tan solo hubieran comenzado donde estaban con lo que tenían. La verdad deliberadora es esta: nunca te sentirás completamente listo, las circunstancias nunca serán perfectas, y siempre habrá razones para posponer tu crecimiento espiritual. Pero Dios te llama ahora, en este momento, tal como eres, donde estás. El tiempo es uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado, y también uno de los más malinterpretados. Vivimos en una cultura que idolatra la velocidad, que valora los resultados instantáneos, que promete transformaciones rápidas y esfuerzos mínimos. Pero el reino de Dios opera bajo principios diferentes. En el reino de Dios, lo que importa no es la velocidad sino la dirección. No importa si avanzas a paso de tortuga, siempre y cuando avances en la dirección correcta. No importa si tropiezas y caes, siempre y cuando te levantes una vez más que las veces que caíste. La mejora diaria con Dios es un maratón, no una carrera de velocidad. Requiere resistencia, paciencia, perseverancia. Habrá días cuando sentirás que has dado un salto gigante en tu crecimiento espiritual. Habrá otros días cuando sentirás que has retrocedido. Pero en la economía divina,
Ambos tipos de días son necesarios. Los días de victoria te dan esperanza y confirmación de que estás en el camino correcto. Los días de lucha te dan humildad y te recuerdan tu necesidad constante de la gracia de Dios. La clave está en no juzgar tu progreso espiritual basándote únicamente en cómo te sientes en un día particular. Los sentimientos son importantes, pero son notoriamente poco confiables como medidores de la realidad espiritual. Puedes tener un día donde te sientes espiritualmente árido, donde las oraciones parecen rebotar en el techo, donde la lectura bíblica se siente como palabras vacías en una página. Y sin embargo, el simple hecho de que persistas, de que te obligues a orar incluso cuando no sientes nada, de que leas las escrituras aunque parezcan no tener sentido, es en sí mismo un acto de fe profunda que agrada inmensamente a Dios. Es precisamente en estos días difíciles donde ocurre el crecimiento más significativo. Es fácil ser espiritual cuando te sientes inspirado, cuando todo va bien, cuando las circunstancias favorecen tu caminar con Dios, pero el verdadero carácter se forja en el fuego de la dificultad, en los momentos cuando todo en ti quiere rendirse pero decides continuar de todos modos. Estos son los momentos que definen quién eres realmente, que revelan la profundidad de tu compromiso, que transforman tu fe de un sentimiento superficial a una convicción inquebrantable. Considera por un momento la metáfora del refinamiento del oro. El oro no se purifica con palabras bonitas o con buenas intenciones. Se purifica con fuego intenso que quema todas las impurezas, hasta que solo queda el oro puro. De manera similar, Dios permite que pasemos por fuegos de prueba no porque sea cruel, sino porque nos ama demasiado como para dejarnos en nuestro estado imperfecto. Cada desafío, cada dificultad, cada momento en que debes obligarte a seguir adelante cuando prefieres rendirte, es una oportunidad para que las impurezas de tu carácter sean quemadas y emerjas más brillante, más fuerte, más parecido a Cristo. La comunidad de fe juega un papel crucial en este proceso de mejora diaria. Aunque el compromiso de crecer espiritualmente es personal e intransferible, no estamos diseñados para caminar este camino completamente solos. Necesitamos el aliento de otros creyentes. Necesitamos la corrección amorosa cuando nos desviamos. Necesitamos el ejemplo de aquellos que han caminado más tiempo en el camino de la fe. La Biblia nos instruye a no dejar de congregarnos. Y hay una razón profunda para esto en comunidad. Nuestras fortalezas se multiplican, y nuestras debilidades se fortalecen. Cuando te rodeas de personas que también están comprometidas con mejorar cada día con Dios, algo poderoso sucede. Se crea un ambiente espiritual, donde la excelencia es la norma, donde el crecimiento es esperado, donde la mediocridad es desafiada con amor. Te vuelves, de muchas maneras, como aquellos con quienes pasas tiempo. Si te rodeas de personas que están contentas con un cristianismo tibio y nominal, probablemente te conformarás con lo mismo. Pero si te rodeas de creyentes ardientes que buscan a Dios con todo su corazón, ese fuego es contagioso. Esto no significa que debas abandonar a las personas que no comparten tu fe, o tu nivel de compromiso espiritual. Al contrario, estás llamado a ser luz en medio de la oscuridad, sal en medio de un mundo que pierde su sabor. Pero sí significa que debes ser intencional acerca de quién influencia tu corazón y tu mente. Necesitas mentores espirituales, amigos que te desafíen a crecer, una comunidad donde puedas ser vulnerable acerca de tus luchas sin temor al juicio, pero también donde serás amado lo suficiente como para recibir la verdad cuando la necesites. La rendición de cuentas es un regalo, no una carga. Cuando permites que otros te pregunten sobre tu caminar con Dios, cuando compartes tus metas espirituales y permites que otros te ayuden a mantenerlas, estás multiplicando exponencialmente tus posibilidades de éxito. Es mucho más fácil renunciar a un compromiso que solo tú conoces. Pero cuando otros están caminando contigo, orando por ti, esperando lo mejor de ti, encuentras fuerzas que no sabías que tenías. Hablemos ahora sobre el papel de las disciplinas espirituales en este proceso de mejora diaria. Las disciplinas espirituales, prácticas como la oración, el ayuno, la lectura de las escrituras, la meditación, el servicio, no son fines en sí mismas, son medios a través de los cuales posicionamos nuestros corazones para recibir la gracia transformadora de Dios, son como abrir las ventanas de nuestra alma para que el viento del Espíritu Santo pueda entrar y renovarnos. La oración diaria no es simplemente una lista de peticiones que le presentamos a Dios como si fuera un genio mágico que existe para cumplir nuestros deseos. La oración verdadera es conversación íntima con el Creador del universo. Es alineamiento de nuestra voluntad con la suya, es el acto de vulnerabilidad más profundo donde presentamos nuestros anhelos más secretos, nuestros temores más oscuros, nuestras esperanzas más brillantes ante aquel que ya conoce todo pero que aún así desea escucharlo de nuestros labios. Cuando te obligas a orar cada día, incluso cuando no tienes ganas, estás construyendo un puente entre lo divino y lo humano. Estás declarando que Dios es más importante que tu comodidad, que tu relación con Él merece tiempo y atención intencional. Al principio, puede sentirse mecánico, incómodo, incluso forzado,
Pero con el tiempo, a medida que persistes, algo hermoso comienza a suceder. La oración deja de ser una tarea que cumples y se convierte en el aire que respiras, en el ritmo natural de tu día, en el diálogo constante con aquel que nunca te abandona. La lectura de las Escrituras es igualmente transformadora cuando se practica con constancia. La Biblia no es simplemente un libro antiguo lleno de historias interesantes y principios morales útiles. Es la palabra viva de Dios, es una carta de amor escrita a través de los siglos, es el manual de instrucciones para la vida humana diseñado por el Creador mismo. Cada vez que abres sus páginas con un corazón dispuesto, estás invitando a Dios a hablarte, a revelarte verdades que pueden transformar completamente tu perspectiva. La clave está en leer las Escrituras no como un deber religioso sino como un encuentro con lo divino. Antes de abrir la Biblia, ora y pídele al Espíritu Santo que ilumine tu entendimiento, que hable a tu corazón a través de las palabras que leerás. Luego, lee con atención, meditando en lo que significa, preguntándote cómo se aplica a tu vida específica. No se trata de leer muchos capítulos para marcar una casilla, sino de permitir que aunque sea un versículo penetre profundamente en tu ser y produzca transformación. El ayuno es otra disciplina poderosa que muchos cristianos modernos han abandonado, considerándola demasiado extrema o innecesaria. Sin embargo, el ayuno bíblico no es simplemente abstenerse de comida, es un acto de rendición total. Es declarar que Dios es más importante que incluso nuestras necesidades físicas más básicas. Cuando ayunas, estás diciéndole a tu carne que no está al mando, estás agudizando tu sensibilidad espiritual, estás creando espacio en tu vida para enfocarte exclusivamente en Dios. No todos están llamados a ayunos prolongados, y las condiciones de salud ciertamente deben considerarse, pero el principio del ayuno, el acto de negarse a uno mismo algo legítimo por un propósito espiritual superior, es aplicable a todos. Puede ser ayuno de redes sociales, de entretenimiento, de críticas, de quejas, cualquier cosa que consuma mucho de tu tiempo o energía, puede convertirse en un ayuno cuando conscientemente eliges abstenerla para dedicar ese tiempo a Dios. El servicio es otra disciplina crucial que a menudo se malinterpreta. Algunos creen que el servicio cristiano significa solo trabajar en la iglesia o participar en misiones organizadas, pero el servicio verdadero comienza en los momentos ordinarios de la vida diaria, cuando eliges ayudar al vecino que lo necesita, cuando dedicas tiempo a escuchar a alguien que está sufriendo, cuando usas tus talentos para bendecir a otros sin esperar nada a cambio. Jesús mismo vino no para ser servido sino para servir, y nos llama a hacer lo mismo. Cuando te obligas a servir a otros cada día, incluso de formas pequeñas, algo profundo cambia en tu corazón. El orgullo disminuye, la humildad crece. Te vuelves menos centrado en ti mismo y más consciente de las necesidades de los demás. Comienzas a ver a las personas no como obstáculos o interrupciones en tu día, sino como oportunidades sagradas de reflejar el amor de Cristo. Y en este proceso de derramarte por otros, descubres paradójicamente que tu propia alma se llena de una alegría y paz que el mundo no puede dar. Es importante también hablar sobre el fracaso y la gracia en este camino de mejora diaria. La realidad es que fallarás, habrá días cuando no ores, cuando no leas tu Biblia, cuando reacciones con ira en lugar de paciencia, cuando cedas a tentaciones que prometiste resistir. Estos momentos no son el final de tu historia espiritual, son simplemente parte del proceso de crecimiento. Lo que determina tu destino no es la ausencia de caídas, sino tu respuesta cuando caes. La gracia de Dios es suficiente para cada fracaso, para cada momento de debilidad, para cada vez que te quedas corto de tu ideal. De hecho, es en estos momentos de fracaso donde la gracia se vuelve más real, más tangible, más preciosa. Cuando reconoces tu debilidad, cuando te arrepientes sinceramente, cuando te levantas una vez más y dices, con la ayuda de Dios, lo intentaré de nuevo, estás experimentando el Evangelio en su forma más pura. No permitas que la culpa te paralice. Satanás, el acusador, quiere que te quedes revolcándote en tus fracasos, que te veas como un caso perdido, que abandones tu búsqueda de la santidad. Pero Dios, el Padre amoroso, te invita a levantarte, te recuerda que Jesús ya pagó el precio por todos tus pecados, te anima a continuar el viaje. La diferencia entre estos dos mensajes es la diferencia entre la muerte y la vida, entre la desesperación y la esperanza. Cada mañana trae consigo la promesa de un nuevo comienzo. Las misericordias de Dios son nuevas cada día, nos recuerda la Escritura. Esto significa que no importa cuántas veces hayas fallado ayer, hoy es un día completamente nuevo, lleno de potencial, cargado de posibilidades. Puedes elegir quedarte en el pasado, lamentando lo que hiciste, o dejaste de hacer, o puedes elegir abrazar este nuevo día como el regalo que es, como otra oportunidad de caminar más cerca de Dios, de crecer un poco más en semejanza a Cristo. La transformación espiritual es tanto instantánea como progresiva. Es instantánea en el sentido de que el momento en que aceptas a Cristo,
tu identidad cambia completamente. Ya no eres un pecador tratando de ganarse el favor de Dios, eres un hijo amado cuya posición está asegurada. Pero la transformación también es progresiva en el sentido de que llevar esa identidad a cada área de tu vida, permitir que lo que eres en Cristo se manifieste en tu carácter, tus acciones, tus pensamientos, es un proceso que dura toda la vida. Este proceso de santificación, de volverte más santo, más apartado para Dios, más parecido a Jesús, no ocurre pasivamente, requiere tu participación activa, tu cooperación intencional con la obra del Espíritu Santo en ti. Dios no te transformará en contra de tu voluntad, Él te invita, te capacita, te fortalece, pero tú debes elegir responder, debes decidir obligarte a caminar en el camino de la santidad día tras día. Existe una tensión hermosa en la vida cristiana entre el esfuerzo humano y la gracia divina. Por un lado, estamos llamados a esforzarnos, a correr la carrera con determinación, a pelear la buena batalla de la fe. Por otro lado, reconocemos que sin Dios no podemos hacer nada, que es su poder trabajando en nosotros, lo que produce cualquier bien que hagamos. Esta tensión no es una contradicción, sino un misterio profundo. Trabajamos como si todo dependiera de nosotros, mientras confiamos como si todo dependiera de Dios, porque en realidad ambas cosas son ciertas. Tu mejora diaria con Dios también impacta a aquellos que te rodean de maneras que quizás nunca llegues a conocer completamente. Cuando te vuelves más paciente, tu familia se beneficia. Cuando te vuelves más generoso, tu comunidad florece. Cuando te vuelves más sabio, tus decisiones afectan positivamente a muchos. El crecimiento espiritual nunca es puramente personal, siempre tiene ramificaciones colectivas. Eres parte de un cuerpo más grande y cuando una parte del cuerpo se fortalece, todo el cuerpo se beneficia. Piensa en tu vida como una piedra lanzada a un estanque. El lugar donde la piedra golpea el agua es tu compromiso personal con Dios, tu decisión de mejorar cada día. Pero las ondas que se expanden desde ese punto de impacto tocan las orillas más lejanas, alcanzando lugares y personas que nunca imaginaste. Tu crecimiento espiritual es como esas ondas, expandiéndose hacia afuera, tocando vidas, cambiando atmósferas, impactando el reino de Dios de formas que solo la eternidad revelará completamente. Esta es una razón poderosa para perseverar cuando el camino se vuelve difícil. No estás creciendo solo para tu propio beneficio, aunque ciertamente te beneficiarás enormemente. Estás creciendo para bendecir a otros, para ser un canal de la gracia de Dios hacia un mundo que desesperadamente la necesita. Cada paso que das hacia la semejanza de Cristo te equipa mejor para ser sus manos y pies en la tierra, para ser una luz en medio de la oscuridad, para ser sal que preserva y da sabor. La urgencia de obligarte a mejorar cada día con Dios también viene del reconocimiento de que el tiempo es finito. No tenemos garantizado el mañana, cada día que amanecemos es un regalo, una porción de tiempo que nunca recuperaremos una vez que pase. La pregunta apremiante es, ¿cómo usarás este regalo? ¿Lo desperdiciarás en pursuits sin sentido, o lo invertirás en lo que realmente importa? Cuando llegues al final de tu vida y mires hacia atrás, ¿qué querrás ver? ¿Una vida vivida en la tibieza espiritual, satisfaciendo tus comodidades pero nunca alcanzando tu potencial en Dios? ¿O una vida marcada por una búsqueda apasionada de lo divino, llena de altibajos pero siempre moviéndose hacia adelante, siempre creciendo, siempre transformándose? La elección es tuya, y esa elección se hace no en un momento dramático, sino en los miles de pequeñas decisiones que tomas cada día. Obligarte a mejorar cada día con Dios es también una batalla contra el enemigo de tu alma. Satanás no quiere que crezcas espiritualmente. Él está aterrorizado de los creyentes que toman en serio su caminar con Dios, que se niegan a conformarse con la mediocridad, que persiguen la santidad con pasión. Por eso enviará distracciones, tentaciones, desánimos, cualquier cosa que pueda sacarte del camino. Pero cuando reconoces estas tácticas por lo que son, cuando te niegas a ser desviado, cuando te obligas a continuar a pesar de la oposición, estás declarando victoria en Cristo. La armadura de Dios descrita en Efesios no es un lujo opcional para el creyente. Es equipo esencial de batalla para aquellos que están decididos a avanzar en su caminar espiritual. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Cada pieza tiene un propósito específico en protegerte mientras avanzas. Ponerte esta armadura diariamente, a través de la oración, la lectura de la palabra, la fe activa, es parte de obligarte a mejorar con Dios. El gozo es otro aspecto crucial en este viaje. Muchos malinterpretan el concepto de obligarse a sí mismos como una vida de miseria autoprovocada, de negación constante, de sombría determinación. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. El camino de la santidad es el camino del gozo más profundo, de la paz más verdadera, de la satisfacción más duradera.
Jesús mismo nos dice que vino para que tengamos vida en abundancia. La verdadera alegría no se encuentra en la gratificación de nuestros deseos carnales, sino en la alineación de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Cuando te obligas a hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, experimentas un gozo que trasciende las circunstancias. Es el gozo de saber que estás viviendo con integridad, que estás cumpliendo tu propósito, que estás agradando a tu Padre Celestial. Es un gozo que no depende de que todo salga bien externamente, sino de que todo esté bien internamente. Es el gozo que Pablo y Silas experimentaron cuando cantaban himnos en prisión, el gozo que los mártires conocían incluso mientras enfrentaban la muerte. Este gozo que trasciende la comprensión humana no es el único fruto de una vida dedicada al crecimiento espiritual constante. Existe toda una cosecha de transformaciones que ocurren en las profundidades de tu ser, cambios que al principio son imperceptibles, pero que con el tiempo emergen como evidencia innegable de la obra de Dios en ti. Es como plantar una semilla en tierra fértil, durante días, semanas incluso, no ves nada en la superficie, pero bajo tierra, en la oscuridad silenciosa, raíces profundas se están extendiendo, preparando el camino para el brote que eventualmente romperá la superficie y se elevará hacia la luz. La paciencia que desarrollas a través de la disciplina diaria con Dios no es simplemente la capacidad de esperar sin quejarte. Es una virtud profunda que te permite navegar las tormentas de la vida con una calma sobrenatural, sabiendo que Dios está en control incluso cuando las circunstancias sugieren caos. Es la confianza de que sus tiempos son perfectos, aunque no coincidan con tus planes. Es la capacidad de ver más allá del momento presente hacia el panorama eterno que Dios está pintando con los trazos de tu vida. Esta paciencia se construye día a día en los momentos cuando eliges no apresurarte, cuando decides esperar en oración antes de actuar impulsivamente, cuando confías en el proceso de Dios incluso cuando parece dolorosamente lento. Cada vez que resistes la urgencia de adelantarte a Dios, cada vez que permites que Él establezca el ritmo de tu vida, estás añadiendo otra capa de profundidad a tu carácter espiritual. La humildad genuina es otro fruto precioso de este compromiso diario. No estamos hablando de la falsa humildad que se jacta de su propia insignificancia, o que se rebaja constantemente buscando validación. Hablamos de la humildad verdadera que viene de conocer quién eres en relación con quién es Dios. Es reconocer tu completa dependencia de Él sin caer en la desesperación, es celebrar tus dones sin caer en el orgullo porque entiendes que cada talento, cada habilidad, cada fortaleza es un regalo de su gracia. Cuando te obligas cada día a reconocer la soberanía de Dios sobre tu vida, cuando comienzas tus mañanas reconociendo que sin Él nada puedes hacer, cuando terminas tus días agradeciéndole por su fidelidad constante, algo profundo se recalibra en tu interior. El ego inflado que todos llevamos comienza a desinflarse, no de manera destructiva sino liberadora. Descubres que no necesitas demostrar tu valor constantemente porque ya tienes valor infinito como hijo de Dios. No necesitas competir con otros porque tu identidad no está atada a ser mejor que ellos, sino a pertenecer completamente a Cristo. La mente es un campo de batalla crucial en el proceso de mejora diaria con Dios. Pablo nos instruye a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, y esta renovación no ocurre por accidente. Requiere esfuerzo deliberado, atención constante, y la disposición de reemplazar patrones de pensamiento antiguos y destructivos con verdades bíblicas que dan vida. Cada pensamiento que permites habitar en tu mente es como un inquilino en una propiedad. Algunos inquilinos son beneficiosos, cuidan la propiedad, pagan su renta a tiempo, mejoran el valor del lugar. Otros son destructivos, causan daño, no cumplen sus obligaciones, disminuyen el valor de todo. Como dueño de la propiedad de tu mente, tienes la autoridad y la responsabilidad de elegir qué inquilinos permites quedarse y cuáles debes desalojar. Los pensamientos de duda, temor, inseguridad, amargura, lujuria y codicia son inquilinos destructivos que deben ser desalojados inmediatamente. Pero no basta con echarlos fuera, debes reemplazarlos con inquilinos beneficiosos. Pensamientos de fe, paz, confianza, perdón, pureza y contentamiento. Esta es la renovación de la mente en acción. Y ocurre cada vez que conscientemente capturas un pensamiento negativo y lo reemplazas con la verdad de Dios. Obligarte a mejorar cada día con Dios significa desarrollar el hábito de la vigilancia mental. Significa prestar atención a lo que permites entrar en tu mente a través de lo que ves, lo que escuchas, lo que lees,
las conversaciones en las que participas. Significa ser selectivo y protector de tu mundo interior, reconociendo que todo lo que consumes mentalmente eventualmente se manifestará en tu vida externa. Meditar en las Escrituras es una herramienta poderosa para esta renovación mental. No se trata simplemente de leer versículos rápidamente, sino de masticarlos lentamente, de girarlos en tu mente como girarías un diamante bajo diferentes luces para apreciar todas sus facetas. Es tomar una verdad de Dios y permitir que penetre cada capa de tu ser, hasta que se convierta en parte de tu estructura mental fundamental. Cuando memorizas las Escrituras, estás armando tu mente con munición espiritual para los momentos de batalla. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, respondió a cada ataque de Satanás con la palabra de Dios. No inventó nuevas filosofías ni argumentó lógicamente, simplemente declaró lo que estaba escrito. Y la palabra demostró ser suficiente para derrotar al enemigo. De la misma manera, cuando has escondido la palabra de Dios en tu corazón, cuando la has memorizado y meditado hasta que se vuelve parte de ti, tienes un arsenal poderoso para cada batalla mental que enfrentas. Existe un peligro sutil en el camino de la disciplina espiritual, y es el peligro de que las prácticas se conviertan en rituales vacíos, en casillas que marcas sin conexión real con el corazón de Dios. Puedes orar todos los días sin nunca realmente hablar con Dios, puedes leer la Biblia regularmente sin nunca permitir que Dios te hable a través de ella. Puedes asistir a la iglesia fielmente sin nunca experimentar una verdadera comunión con el cuerpo de Cristo. El objetivo de obligarte a mejorar cada día con Dios no es simplemente acumular logros espirituales o construir una reputación de persona religiosa. El objetivo es desarrollar una intimidad profunda con el Creador del universo, conocerlo no solo acerca de Él, sino conocerlo personalmente, experimentarlo no solo en teoría, sino en la realidad vivida de tu existencia diaria. Esta intimidad se cultiva en los espacios silenciosos de la vida, en esos momentos cuando apagas el ruido del mundo y simplemente te sientas en la presencia de Dios sin agenda, sin lista de peticiones, sin prisa. Es en estos momentos de quietud contemplativa donde a menudo Dios habla más claramente, donde el Espíritu Santo puede ministrar a las partes más profundas de tu alma que están hambrientas de su toque. La adoración es un componente esencial de esta intimidad, y aquí no hablamos solo de cantar canciones en un servicio religioso, aunque eso ciertamente puede ser parte de ello. Hablamos de un estilo de vida de adoración, donde todo lo que haces se convierte en una ofrenda de amor al Padre. Trabajas con excelencia para su gloria, tratas a otros con bondad como expresión de tu amor por Él, administras tus recursos con sabiduría, reconociendo que todo pertenece a Dios y tú eres simplemente un mayordomo. Cuando vives en un estado constante de adoración, cuando cada acción está infundida con la conciencia de la presencia de Dios, la línea entre lo sagrado y lo secular comienza a desvanecerse. Ya no hay compartimentos separados en tu vida donde Dios es bienvenido aquí pero no allá. Toda tu vida se convierte en territorio santo. Cada momento es una oportunidad de glorificar a Dios. Esta integración holística de lo espiritual con lo cotidiano es una señal de madurez espiritual genuina. Es fácil ser espiritual durante una hora el domingo por la mañana. El verdadero desafío y el verdadero crecimiento viene cuando llevas esa espiritualidad al lunes por la mañana en tu lugar de trabajo, cuando la llevas a la interacción tensa con un familiar difícil, cuando la llevas al momento de tomar una decisión ética compleja donde nadie está mirando excepto Dios. Jesús fue muy claro sobre el costo de seguirlo. Habló de tomar tu cruz diariamente, de negarte a ti mismo, de estar dispuesto a perder tu vida para encontrarla. Estas no son palabras suaves y reconfortantes que se ajustan fácilmente a una vida de comodidad y autoindulgencia. Son palabras que demandan todo de ti, que llaman a una entrega total, que no aceptan medias tintas. Obligarte a mejorar cada día con Dios inevitablemente te llevará a enfrentar estos costos. Habrá momentos cuando tu compromiso con Dios te costará relaciones que no pueden coexistir con tu búsqueda de santidad. Habrá oportunidades tentadoras que tendrás que rechazar porque comprometerían tus convicciones. Habrá placeres legítimos que elegirás posponer o abandonar porque algo mayor te llama. Estos sacrificios no son fáciles, y sería deshonesto pretender lo contrario. Duelen. A veces duelen profundamente. Pero aquí está la verdad gloriosa que sostiene a aquellos que perseveran: lo que ganas siempre supera infinitamente lo que pierdes. Cada sacrificio hecho en obediencia a Dios es una inversión en un tesoro eterno que nunca puede ser robado, destruido o devaluado. Piensa en los discípulos originales de Jesús. Dejaron sus redes de pesca, sus negocios familiares, la seguridad de lo conocido para seguir a un rabino itinerante sin hogar permanente. Desde una perspectiva mundana, parecía una decisión terrible. Pero esos hombres experimentaron milagros que desafiaban la imaginación, presenciaron la resurrección del Hijo de Dios, recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, y transformaron el mundo conocido con el mensaje del Evangelio. ¿Crees que alguno de ellos,
mirando hacia atrás, lamentó haber dejado sus redes. Tú también estás llamado a este tipo de aventura radical con Dios. Quizás no dejes tu carrera para convertirte en misionero en tierras lejanas, aunque algunos ciertamente son llamados a eso. Pero definitivamente eres llamado a poner a Dios primero en cada decisión, en cada prioridad, en cada área de tu vida. Eres llamado a vivir contraculturalmente, a ir contra la corriente de una sociedad que valora el éxito superficial sobre la santidad genuina. Una de las bendiciones más grandes en el camino de crecimiento espiritual es aprender de aquellos que han recorrido este camino antes que tú. La historia de la Iglesia está llena de santos, reformadores, místicos, mártires, y siervos ordinarios que alcanzaron alturas extraordinarias de intimidad con Dios. Sus vidas, sus escritos, sus ejemplos, son tesoros que podemos minar para nuestra propia edificación. Lee las biografías de los grandes hombres y mujeres de fe. Estudia cómo disciplinaron sus vidas para el crecimiento espiritual. Examina cómo cultivaron una vida interior profunda en medio de las ocupaciones externas. Aprende de la pasión misionera de aquellos que dejaron todo por llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Inspírate en la valentía de quienes defendieron la verdad cuando hacerlo costaba todo. Absorbe la sabiduría contemplativa de aquellos que pasaron décadas explorando las profundidades de la vida con Dios. Cada uno de estos gigantes espirituales tuvo que obligarse diariamente a buscar a Dios, a crecer en santidad, a perseverar a pesar de tremendos obstáculos. Ninguno nació en un estado de perfección espiritual. Todos lucharon con dudas, enfrentaron tentaciones, cometieron errores. Pero lo que los distinguió fue su negativa a rendirse, su determinación de levantarse cada vez que caían, su hambre insaciable por más de Dios. Sus historias te recuerdan que lo que estás intentando hacer no es nuevo ni imposible. Otros han caminado este camino antes que tú y han dejado huellas que puedes seguir. Cuando te sientes desanimado, cuando el camino parece demasiado difícil, cuando cuestionas si el crecimiento espiritual realmente vale el esfuerzo, mira a estos testigos que te han precedido y encuentra ánimo en su ejemplo. Pero no solo aprendas de los muertos. Busca mentores vivos, personas en tu comunidad, que claramente están caminando cerca de Dios. Obsérvalos, hazles preguntas, pídeles consejo. La mayoría de los creyentes maduros están más que dispuestos a compartir lo que han aprendido, a invertir en la próxima generación de seguidores de Cristo. Un mentor espiritual sabio puede ahorrarte años de errores innecesarios, puede señalar puntos ciegos en tu carácter que no puedes ver por ti mismo, puede orar por ti de manera específica y poderosa porque conoce tus luchas íntimas. La humildad de admitir que necesitas ayuda, que no puedes navegar este camino completamente solo, es en sí misma una forma de crecimiento. Vivimos en una época donde la pureza es considerada un concepto anticuado, donde la santidad se ridiculiza como represión, donde los estándares morales de Dios se descartan como irrelevantes para el hombre moderno. En medio de esta cultura que celebra la gratificación instantánea y la libertad sin límites, obligarte a vivir una vida de pureza requiere valentía extraordinaria y determinación inquebrantable. La batalla por la pureza no se pelea una sola vez y se gana para siempre. Es una guerra continua que se libra en los territorios de tu mente, tus ojos, tus deseos, tus elecciones diarias. Cada día trae nuevas oportunidades para transigir, para racionalizar, para permitir que pequeñas impurezas se filtren en tu vida bajo la excusa de que todos lo hacen o que no es tan grave. Pero Dios llama a su pueblo a ser diferente, a ser apartado, a ser santo como Él es santo. Esta llamada a la santidad no es opcional ni está sujeta a las opiniones cambiantes de la sociedad. Es un mandato divino que permanece firme sin importar cuánto cambie la cultura a tu alrededor. Y cumplir con este mandato en el mundo actual requiere que te obligues constantemente a elegir la pureza sobre la contaminación, la integridad sobre la conveniencia. La pureza comienza con guardar tu corazón por encima de todo lo demás, porque de él mana la vida. Lo que permites entrar en tu corazón eventualmente dará forma a tus pensamientos, y tus pensamientos darán forma a tus acciones, y tus acciones darán forma a tu carácter, y tu carácter determinará tu destino. Esta cadena de consecuencias comienza con las pequeñas decisiones que tomas cada día sobre qué consumir, qué ver, qué pensar, qué permitir residir en los lugares sagrados de tu interior. Guardar tu corazón significa ser intencional sobre las influencias que permites en tu vida. Significa evaluar honestamente qué programas de televisión, qué películas, qué música, qué contenido en línea, qué conversaciones están alimentando tu alma o envenenándola. Significa tener el valor de apagar, de alejarte, de decir no a cosas que todos los demás consideran inofensivas, pero que tú reconoces como peligrosas para tu caminar con Dios. Esta vigilancia no es paranoia religiosa ni legalismo sofocante.
Es sabiduría espiritual, es reconocer que el enemigo de tu alma es astuto y paciente, que no siempre ataca con tentaciones obvias y groseras, sino que a menudo trabaja sutilmente, erosionando tu sensibilidad espiritual gradualmente, hasta que lo que una vez te hubiera horrorizado ahora apenas te molesta. La pureza sexual merece atención especial en esta discusión, porque es un área donde la cultura moderna ha rechazado completamente los estándares bíblicos, y donde muchos creyentes luchan en silencio, avergonzados de admitir sus batallas. La sexualidad es un regalo hermoso de Dios, diseñado para ser disfrutado dentro del pacto sagrado del matrimonio. Fuera de ese contexto, se convierte en algo que puede causar tremendo daño espiritual, emocional y relacional. Obligarte a mantener la pureza sexual en un mundo saturado de contenido sexualizado requiere estrategias prácticas y firmes. Significa establecer límites claros sobre qué sitios web visitarás, qué aplicaciones tendrás en tu teléfono, en qué situaciones te pondrás. Significa instalar filtros de Internet y rendición de cuentas si es necesario. Significa huir de la tentación sexual como José huyó de la esposa de Potifar, sin importar cuán dramática o inconveniente sea tu salida. Pero más allá de las estrategias prácticas, la pureza sexual requiere abordar las raíces más profundas de por qué luchas en esta área. A menudo, la lujuria sexual es un síntoma de hambre espiritual no satisfecha, de vacíos emocionales que intentas llenar con sustitutos baratos, de dolor no procesado que intentas anestesiar con placer momentáneo. Cuando traes estas raíces más profundas ante Dios en oración honesta, cuando permites que Él sane los lugares rotos en tu corazón, cuando encuentras tu satisfacción suprema en Él, las tentaciones sexuales pierden mucho de su poder. La pureza también se extiende a cómo hablas. Santiago nos dice que la lengua es un miembro pequeño pero tremendamente poderoso, capaz de encender fuegos destructivos. Las palabras que salen de tu boca revelan el estado de tu corazón. Obligarte a mejorar cada día con Dios incluye obligarte a dominar tu lengua, a hablar palabras que edifican en lugar de derribar, que bendicen en lugar de maldecir, que dicen la verdad en amor en lugar de esparcir chismes o mentiras convenientes. Esto significa hacer una pausa antes de hablar, preguntándote si lo que estás a punto de decir es verdadero, necesario y amable. Significa resistir la urgencia de participar en conversaciones que desgarran la reputación de otros, incluso cuando sería fácil o entretenido hacerlo. Significa ser rápido para escuchar y lento para hablar, valorando las palabras de otros lo suficiente como para realmente oírlas antes de formular tu respuesta. El perdón es otra área crucial, donde debes obligarte diariamente a vivir según los estándares de Dios en lugar de los impulsos naturales de tu carne. Tu naturaleza humana quiere guardar rencores, recordar ofensas, mantener un registro de agravios. Quiere exigir justicia, venganza, que la otra persona pague por lo que te hizo. Pero Dios llama a algo radicalmente diferente: perdonar como has sido perdonado. Este no es un perdón superficial donde simplemente dices las palabras pero tu corazón sigue albergando amargura. Es un perdón profundo y genuino donde sueltas tu derecho a la venganza, donde eliges bendecir a quien te maldijo, donde oras por aquellos que te persiguen. Es un perdón que reconoce que todos somos pecadores necesitados de gracia, que has sido perdonado de una deuda inmensamente mayor de la que alguien más podría deberte. Obligarte a perdonar cada día no significa permitir que otros continúen abusando de ti. Puedes establecer límites saludables. Puedes remover personas tóxicas de tu círculo íntimo, puedes buscar justicia a través de canales apropiados, pero en tu corazón, sueltas la amargura. Entregas la situación a Dios, confiando que Él es el juez justo que eventualmente hará que todas las cosas sean correctas. Te niegas a permitir que la ofensa de alguien más se convierta en una prisión que te mantiene cautivo mucho después de que el evento haya pasado. El contentamiento es otra disciplina que debes cultivar intencionalmente en una cultura que constantemente te bombardea con mensajes de que necesitas más, que mereces mejor, que tu valor está atado a lo que posees o logras. La sociedad de consumo en la que vivimos prospera manteniendo a las personas perpetuamente insatisfechas, siempre anhelando la siguiente compra, la siguiente actualización, la siguiente experiencia que finalmente los hará felices. Pero Pablo aprendió el secreto del contentamiento, y no vino naturalmente sino a través de disciplina deliberada. Aprendió a estar contento en cualquier situación, ya sea en abundancia o en necesidad, porque su satisfacción no estaba atada a sus circunstancias externas sino a su relación con Cristo. Este es el tipo de contentamiento al que Dios te llama, un contentamiento que trasciende lo que tienes o no tienes porque está enraizado en aquel que nunca cambia. Obligarte a practicar el contentamiento cada día significa entrenar tu mente para enfocarse en lo que tienes en lugar de lo que te falta. Significa desarrollar un corazón de gratitud que reconoce cada bendición, por pequeña que sea,
como un regalo de la mano de Dios. Significa resistir la comparación constante con otros que las redes sociales hacen tan fácil y tan destructiva. Significa celebrar genuinamente cuando otros prosperan en lugar de sentir envidia o resentimiento. La generosidad fluye naturalmente de un corazón contento. Cuando estás satisfecho con lo que Dios te ha dado, cuando confías que Él proveerá para tus necesidades, cuando entiendes que todo lo que posees es en realidad suyo y tú eres simplemente un mayordomo, dar se vuelve una alegría en lugar de una carga. Obligarte a ser generoso cada día, a buscar oportunidades de bendecir a otros con tus recursos, es una forma poderosa de combatir la codicia y el materialismo que tan fácilmente nos atrapan. Esta generosidad no se limita a dinero. Puedes ser generoso con tu tiempo, dándolo libremente a aquellos que lo necesitan sin calcular constantemente el costo personal. Puedes ser generoso con tus talentos, usándolos para servir a otros sin esperar reconocimiento o recompensa. Puedes ser generoso con tus palabras, dando aliento y afirmación genuina a aquellos que están sedientos de ellos. Puedes ser generoso con tu atención, estando completamente presente con las personas en lugar de estar mentalmente distraído o físicamente revisando tu teléfono. La esperanza es un ancla del alma que debes elegir agarrar cada día, especialmente en tiempos de dificultad, cuando las circunstancias tentarían a desesperarte. La esperanza cristiana no es un optimismo ingenuo que ignora la realidad del sufrimiento. Es una confianza inquebrantable basada en el carácter de Dios y sus promesas. Una seguridad de que sin importar cuán oscuras se pongan las cosas temporalmente, Dios tiene la última palabra y esa palabra es buena. Obligarte a mantener la esperanza cuando todo a tu alrededor grita desesperación es un acto de fe profunda. Es declarar que crees en un Dios que resucita muertos, que abre caminos en el mar, que hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman. Es negarte a permitir que las circunstancias actuales definan tu futuro porque sabes que sirves a un Dios que se especializa en imposibles. Esta esperanza se alimenta a través de recordar la fidelidad pasada de Dios, cuando enfrentas una nueva crisis, cuando el miedo amenaza con abrumarte, detente y recuerda todas las veces anteriores cuando Dios te sostuvo, te rescató, proveyó de maneras que no podías imaginar. Construye altares de memoria en tu corazón, como los israelitas construían altares de piedra para conmemorar los milagros de Dios, para que en tiempos de duda puedas regresar a esas memorias y encontrar la fe para creer nuevamente. La valentía es necesaria en cada etapa de este viaje de crecimiento espiritual. Valentía para empezar cuando todo dentro de ti resiste el cambio. Valentía para continuar cuando los resultados no llegan tan rápido como esperabas. Valentía para admitir cuando has fallado y levantarte para intentarlo de nuevo. Valentía para destacar en un mundo que presiona constantemente hacia la conformidad. Esta valentía no es la ausencia de miedo sino la decisión de avanzar a pesar del miedo. Es reconocer que tienes miedo pero elegir obedecer a Dios de todos modos, confiando que Él es más grande que cualquier cosa que temas. Es el tipo de valentía que David demostró cuando enfrentó a Goliat, no porque fuera más fuerte que el gigante sino porque sabía que Dios estaba con él. Obligarte a actuar con valentía cada día significa hacer la cosa que te asusta, dar el paso que parece demasiado arriesgado, tener la conversación difícil que has estado evitando. Cada vez que actúas con valentía a pesar de tu miedo, estás fortaleciendo tu músculo espiritual de coraje. Con el tiempo, cosas que una vez te aterrorizaban se vuelven más manejables porque has probado una y otra vez que Dios es fiel, que sus promesas son verdaderas, que nunca te deja ni te abandona. La perseverancia es quizás la cualidad más subestimada pero más crucial en el camino de crecimiento espiritual. Muchas personas comienzan bien, emocionadas con nuevos compromisos, llenas de determinación para cambiar, pero cuando la emoción inicial se desvanece, cuando las disciplinas espirituales se vuelven rutinarias, cuando el progreso parece estancarse, es cuando la mayoría abandona. La perseverancia es lo que separa a aquellos que eventualmente alcanzan madurez espiritual de aquellos que permanecen perpetuamente en estados de infancia espiritual. Obligarte a perseverar cada día significa continuar haciendo lo correcto incluso cuando no sientes ganas, incluso cuando no ves resultados, incluso cuando nadie está mirando o aplaudiendo. Es levantarte por la 1000ª mañana consecutiva para orar aunque las oraciones se sientan vacías. Es abrir tu Biblia por el 1000º día seguido aunque las palabras parezcan no penetrar. Es elegir la santidad por la 1000ª vez, aunque la tentación aún te tire con fuerza. Esta perseverancia tenaz es preciosa a los ojos de Dios, porque demuestra la profundidad de tu compromiso, la seriedad de tu búsqueda, la autenticidad de tu fe. Cualquiera puede ser fiel cuando es fácil, cuando se siente bien, cuando hay recompensas visibles. Pero solo aquellos que realmente aman a Dios perseveran cuando es difícil, cuando no sienten nada, cuando las recompensas son invisibles y futuras. La sabiduría para discernir la voluntad de Dios en las decisiones grandes y pequeñas de la vida es otro fruto del crecimiento espiritual constante.
A medida que pasas tiempo en la presencia de Dios, a medida que te familiarizas con su palabra, a medida que aprendes a reconocer la voz del Espíritu Santo, desarrollas un sentido espiritual afinado que te guía incluso en situaciones ambiguas donde no hay un mandamiento bíblico claro y específico. Esta sabiduría espiritual te ayuda a navegar las zonas grises de la vida, esos lugares donde las decisiones no son obviamente correctas o incorrectas, pero donde algunas opciones te acercarán más a Dios y otras te alejarán sutilmente de Él. Te ayuda a evaluar oportunidades no solo por su atractivo superficial sino por su alineación con el propósito de Dios para tu vida. Te da discernimiento para reconocer puertas que Dios ha abierto versus trampas que el enemigo ha disfrazado de oportunidades. Obligarte a buscar la sabiduría de Dios cada día antes de tomar decisiones importantes, a consultar con Él sobre los planes que haces, a pedirle dirección sobre los caminos que debes tomar, es un acto de humildad y dependencia que Dios honra. Santiago nos dice que si alguien carece de sabiduría, pídala a Dios quien da generosamente sin reproche. Pero debemos pedirla con fe, creyendo que Él responderá, comprometiéndonos a seguir la dirección que Él da incluso si contradice nuestra propia lógica o preferencias. El legado que dejas a través de tu vida de crecimiento espiritual constante es incalculable. Cada persona que tocas, cada vida que influencias, cada corazón que inspiras, se convierte en parte de tu impacto eterno. No necesitas ser famoso o tener una plataforma grande para dejar un legado significativo. Algunas de las personas más influyentes en el reino de Dios vivieron y murieron en relativa oscuridad, pero su fidelidad silenciosa produjo frutos que continúan multiplicándose generaciones después. Piensa en la madre que fielmente ora por sus hijos cada día, que les enseña las Escrituras, que modela una vida de integridad aunque nadie fuera de su hogar lo note. Esos niños crecen conociendo a Dios, enseñan a sus propios hijos, y el impacto de una madre fiel se multiplica a través de las generaciones. O el maestro que invierte tiempo extra en un estudiante con dificultades, quien inspira a ese joven a perseguir su potencial dado por Dios, quien luego usa sus talentos para bendecir a miles. El maestro puede nunca saber el alcance completo de su influencia, pero fue crucial en la cadena de eventos que llevó a tanto bien. Tu decisión de obligarte a mejorar cada día con Dios, no solo te transforma a ti, transforma a todos los que entran en tu órbita. Tu familia se beneficia de tu paciencia creciente. Tus amigos se fortalecen por tu fidelidad inquebrantable. Tu decisión de obligarte a mejorar cada día con Dios, no solo te transforma a ti, transforma a todos los que entran en tu órbita. Tu familia se beneficia de tu paciencia creciente. Tus amigos se fortalecen por tu fidelidad inquebrantable. Tus colegas observan tu integridad y se preguntan qué te hace diferente. Incluso los extraños con quienes interactúas brevemente pueden sentir algo distinto en ti. Una luz que no pueden explicar pero que los atrae inexplicablemente. Este es el poder transformador de una vida consagrada al crecimiento espiritual diario. No es algo que puedas ocultar o mantener privado. Como Jesús dijo, una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud. La luz que Dios enciende en ti a través de tu compromiso constante con Él naturalmente irradia hacia afuera, iluminando los espacios oscuros a tu alrededor sin que tengas que forzarlo o proclamarlo artificialmente. Hay una diferencia profunda entre la religiosidad externa que busca impresionar a otros, y la espiritualidad genuina que simplemente desborda de un corazón lleno de Dios. La primera es agotadora, requiere actuación constante y finalmente se revela como hueca. La segunda es natural, fluye sin esfuerzo porque es el resultado inevitable de lo que has cultivado en privado. La persona que verdaderamente camina con Dios no necesita anunciar su espiritualidad. Se hace evidente en la calidad de su carácter, en la profundidad de su paz, en la autenticidad de su amor. El sufrimiento es una realidad inevitable en este mundo caído, y obligarte a crecer espiritualmente cada día no te exime de experimentarlo. De hecho, a veces tu compromiso con Dios puede llevarte directamente hacia situaciones de sufrimiento que podrías haber evitado si hubieras elegido el camino de menor resistencia. Pero aquí está la diferencia crucial. Cuando sufres como resultado de seguir a Cristo, cuando enfrentas dificultades porque te has negado a comprometer tus convicciones, ese sufrimiento tiene un propósito redentor y produce un fruto eterno que trasciende el dolor temporal. Pedro nos dice que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos sobreviene como si alguna cosa extraña nos aconteciera. El sufrimiento es parte integral del proceso de refinamiento espiritual. Como el oro que debe ser sometido al fuego intenso para que las impurezas suban a la superficie y puedan ser eliminadas, así también tu fe debe pasar por el crisol del sufrimiento para que emerja purificada y fortalecida.
Obligarte a abrazar el sufrimiento con una actitud correcta, viéndolo no como un enemigo a evitar a toda costa, sino como un instrumento que Dios usa para tu bien, requiere una perspectiva radicalmente diferente a la que el mundo ofrece. La cultura contemporánea nos dice que evitemos el dolor, que lo anestesiemos con distracciones, que lo neguemos con pensamiento positivo superficial. Pero la sabiduría espiritual entiende que hay tipos de dolor que no deben ser evitados sino atravesados, que del otro lado de ciertos sufrimientos te espera un nivel de madurez espiritual que no podría alcanzarse de ninguna otra manera. Esto no significa buscar el sufrimiento masoquistamente ni glorificar el dolor innecesario. Significa reconocer que cuando el sufrimiento llega, y llegará, tienes una elección sobre cómo responderás. Puedes permitir que te amargue, que te aleje de Dios, que destruya tu fe. O puedes permitir que te refine, que profundice tu dependencia de Dios, que produzca en ti una compasión más profunda por otros que sufren. Job es uno de los ejemplos más poderosos en las Escrituras de alguien que sufrió tremendamente sin haber hecho nada para merecerlo. Perdió sus hijos, su riqueza, su salud, el respeto de su comunidad, e incluso el apoyo de su esposa. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de pecado secreto. Desde una perspectiva humana, su situación era completamente injusta y sin sentido. Sin embargo, a través de todo su sufrimiento, Job se aferró a Dios, incluso cuando no entendía lo que Dios estaba haciendo. Al final de la historia, Dios restauró a Job con el doble de lo que había perdido materialmente. Pero más importante que la restauración material fue la restauración espiritual. Job emergió de su prueba con un conocimiento de Dios inmensamente más profundo que el que tenía antes. Antes había oído de Dios de oídas, pero después de pasar por el fuego del sufrimiento, sus ojos lo vieron. Esta es la ganancia preciosa que viene del sufrimiento redimido, no solo recuperar lo que perdiste, sino ganar algo infinitamente más valioso que nunca tuviste antes. Cuando pasas por tu propio valle de sombra de muerte, cuando el sufrimiento te envuelve y las respuestas parecen evasivas, recuerda que Dios está haciendo algo más profundo de lo que puedes ver en ese momento. Está trabajando no solo en tu situación externa, sino más importante, en tu carácter interno. Está usando el peso de tu dolor para presionar más profundamente las verdades eternas en tu alma, verdades que en tiempos de comodidad simplemente flotaban en la superficie de tu mente, pero que ahora se están convirtiendo en parte fundamental de quién eres. La comunidad de fe es un elemento esencial en tu jornada de crecimiento espiritual que no puede ser subestimado ni opcional. El individualismo extremo de la cultura occidental ha infiltrado sutilmente incluso a la Iglesia, creando la ilusión de que puedes tener una relación personal con Dios que no requiere conexión significativa con el cuerpo de Cristo. Esta es una mentira peligrosa que contradice tanto las Escrituras como la realidad práctica de cómo Dios diseñó que funcionara la vida espiritual. Dios te creó para la comunidad, para pertenecer a una familia espiritual donde das y recibes, donde sirves y eres servido, donde consuelas y eres consolado. Los cristianos solitarios que intentan vivir su fe en aislamiento se privan de recursos cruciales que Dios ha provisto para su crecimiento y protección. Es como un soldado que intenta pelear una guerra sin su escuadrón, o como un músculo que intenta desarrollarse sin la resistencia que proveen otros músculos. Obligarte a comprometerte profundamente con una comunidad de fe local, no solo asistiendo superficialmente a servicios sino invirtiendo realmente en relaciones significativas con otros creyentes, es una parte no negociable del crecimiento espiritual genuino. Esto significa volverse vulnerable, permitir que otros vean tus luchas y debilidades, pedir ayuda cuando la necesitas, ofrecer ayuda cuando otros la necesitan. Significa también someterte a la rendición de cuentas, permitir que hermanos y hermanas maduros en la fe te hablen verdad incluso cuando es incómodo, recibir corrección con humildad en lugar de defensividad. La verdadera comunidad cristiana no es un club social donde todos fingen que tienen sus vidas perfectamente ordenadas. Es un hospital espiritual donde pecadores en proceso de sanación se ayudan mutuamente a través de sus respectivas jornadas hacia la plenitud. Habrá momentos cuando la comunidad te decepcionará porque después de todo está compuesta de seres humanos imperfectos que cometen errores, hieren inadvertidamente, fallan en estar presentes cuando más los necesitas. Estas decepciones pueden ser profundamente dolorosas, especialmente cuando provienen de aquellos de quienes esperabas más porque profesan seguir a Cristo. La tentación será alejarte, aislarte, decidir que es más seguro caminar solo. Pero aquí es precisamente donde debes obligarte a perseverar en comunidad a pesar del dolor, porque aprender a amar a personas imperfectas, a perdonar ofensas, a permanecer comprometido incluso cuando es difícil, es en sí mismo una parte crucial de tu crecimiento espiritual. El amor que solo ama cuando es fácil no es el amor que refleja el corazón de Cristo. El amor maduro, el ágape divino que Dios está cultivando en ti,
es el que elige permanecer incluso cuando ha sido lastimado, que perdona incluso cuando no ha recibido disculpas, que sirve incluso cuando no es apreciado. Esto no significa tolerar abuso o permanecer en situaciones genuinamente tóxicas que están destruyendo tu salud espiritual. Hay momentos cuando la sabiduría dicta establecer límites firmes o incluso alejarse de ciertas relaciones o comunidades, pero estos deben ser discernimientos cuidadosos hechos con oración y consejo sabio, no reacciones impulsivas basadas en ofensas menores o incomodidades temporales. La adoración corporativa, cuando se hace genuinamente, tiene un poder único para elevar tu espíritu y realinear tu perspectiva. Hay algo profundamente significativo en reunirse con otros creyentes para exaltar juntos el nombre de Dios, para cantar su alabanza al unísono, para escuchar su palabra proclamada, para participar juntos en los sacramentos. En estos momentos de adoración unida, experimentas una dimensión de la presencia de Dios que simplemente no está disponible en tu tiempo devocional privado. Cuando cientos o miles de voces se elevan juntas en adoración sincera, cuando el cuerpo de Cristo se une en oración corporativa, cuando la comunidad se reúne alrededor de la mesa del Señor, estás participando en algo que trasciende lo meramente humano. Estás uniéndote al coro eterno de ángeles y santos que constantemente alaban al Cordero que fue inmolado. Estás anticipando la gran celebración venidera cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Obligarte a priorizar la adoración corporativa regular, incluso cuando no te apetece, incluso cuando tienes otras cosas que podrías estar haciendo, incluso cuando el servicio no es particularmente inspirador, es un acto de obediencia que Dios honra, no porque Dios necesite tu alabanza, sino porque tú necesitas el recordatorio regular de quién es Él y quién eres tú en relación con Él. Necesitas ser sacado de la estrechez de tu perspectiva individual y ser insertado en la narrativa más grande de lo que Dios está haciendo en su iglesia global a través de los siglos. El servicio a otros es donde tu crecimiento espiritual encuentra su expresión práctica más tangible. Puedes tener todos los conocimientos teológicos del mundo, puedes tener una vida devocional impresionante, puedes experimentar éxtasis espirituales elevados, pero si todo esto no se traduce en amor sacrificial y servicio concreto a otros, entonces has perdido completamente el punto del cristianismo. Como Santiago declaró tan directamente, la fe sin obras está muerta. Jesús modeló perfectamente este principio cuando en la noche antes de su crucifixión, se arrodilló para lavar los pies sucios de sus discípulos. Aquí estaba el Creador del universo, el Rey de Reyes, haciendo el trabajo de un esclavo, y cuando terminó, les dijo claramente que Él había establecido un ejemplo que debían seguir. Si Él, siendo su Señor y Maestro, los había servido así, entonces ellos debían servirse unos a otros de la misma manera. Obligarte a servir cada día, a buscar oportunidades de poner las necesidades de otros por encima de tu propia comodidad, a usar tus recursos para bendecir a aquellos que no pueden devolverte el favor, es crucificar diariamente tu ego y manifestar el corazón de Cristo. Este servicio puede tomar 1000 formas diferentes dependiendo de tus circunstancias, dones y las necesidades que te rodean. Puede ser tan simple como escuchar atentamente a alguien que necesita ser escuchado, ofreciendo el regalo precioso de tu atención sin dividir en un mundo donde todos están constantemente distraídos. Puede ser preparar una comida para una familia que está pasando por una crisis, ofreciendo no solo nutrición física sino también la tranquilidad de saber que alguien se preocupa. Puede ser usar tus habilidades profesionales para ayudar a alguien que no puede pagar por esos servicios, dignificándolos con tu experiencia sin esperar compensación. Puede ser servir en el ministerio de niños en tu iglesia, invirtiendo en la próxima generación aunque signifique sacrificar tu tiempo de adoración preferido. Puede ser visitar ancianos solitarios en hogares de cuidado, llevando alegría y conexión humana a aquellos que la sociedad ha olvidado en gran medida. Puede ser mentorear a un joven que está luchando ofreciendo la sabiduría y el apoyo que desearías haber tenido a esa edad. El servicio genuino nunca busca reflectores ni espera reconocimiento. De hecho, el servicio más puro es el que se hace en secreto, donde nadie excepto Dios lo ve. Jesús enseñó que cuando das, no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha. Cuando ayunas, no lo hagas con cara triste para que todos sepan que estás ayunando. Cuando oras, hazlo en tu cuarto interior con la puerta cerrada. En cada caso el principio es el mismo, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará abiertamente. Esta es una inversión en una economía completamente diferente a la del mundo. El mundo dice, asegúrate de que la gente sepa lo bueno que haces para que te den crédito, para que mejore tu reputación, para que avance tu influencia. El reino de Dios opera en principios opuestos. Cuanto más sirves en secreto, más grande es tu recompensa eterna. Cuanto más te humillas, más serás exaltado. Cuanto más das sin esperar nada a cambio, más te será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosando. La batalla espiritual es una realidad,
que muchos creyentes modernos prefieren ignorar o racionalizar, pero obligarte a crecer espiritualmente cada día inevitablemente significa reconocer y participar en esta guerra invisible. Pablo fue explícito cuando escribió que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tienes un enemigo real que está activamente trabajando para sabotear tu crecimiento espiritual, para descarrilar tu relación con Dios, para destruir tu testimonio y efectividad para el reino. Pedro lo describe como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Jesús lo llama el padre de mentiras, un asesino desde el principio. Este no es un personaje de caricatura con cuernos y tridente que puedes descartar como superstición medieval. Es un ser espiritual real con inteligencia, poder y malevolencia dirigida específicamente contra ti. Ignorar esta realidad no te hace más espiritual o sofisticado, te hace vulnerable. Es como un soldado en zona de guerra que decide que la batalla no es real y baja su arma. El enemigo no dejará de atacar, simplemente porque hayas decidido no creer en él. De hecho, tu ignorancia solo lo hace más efectivo porque no estás tomando las precauciones necesarias ni usando las armas que Dios te ha dado para tu defensa. Obligarte a vestir toda la armadura de Dios cada día no es una metáfora pintoresca, sino una necesidad práctica de supervivencia espiritual. El cinturón de la verdad para contrastar las mentiras del enemigo, la coraza de justicia para proteger tu corazón de acusaciones y condenación, el calzado del evangelio de paz para mantenerte firme cuando todo se sacude, el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación para proteger tu mente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para el ataque ofensivo contra las fortalezas del enemigo. Esta armadura no se pone una sola vez y permanece en su lugar automáticamente. Debe ser vestida conscientemente cada día, renovada constantemente a través de tu comunión con Dios y tu estudio de su palabra. Cada pieza representa una verdad espiritual que debe ser activamente creída y aplicada. Cuando descuidas tu tiempo con Dios, cuando te alejas de la oración y las escrituras, cuando permites que el pecado te mantenga sin confesar, estás esencialmente quitándote piezas de tu armadura, dejándote expuesto a los ataques del enemigo. La oración es tu arma primaria en la guerra espiritual, no la oración casual y superficial que murmuras apresuradamente, sino la oración ferviente y persistente que lucha en el reino espiritual por avances, por protección, por la liberación de cautivos. Es el tipo de oración que Daniel practicó durante 21 días consecutivos, hasta que el ángel finalmente rompió a través de la resistencia demoníaca para entregarle el mensaje de Dios. Es el tipo de oración que Elías oró 7 veces antes de que apareciera la nube de lluvia que terminó la sequía. Este nivel de oración requiere determinación férrea y fe inquebrantable. No es para los débiles de corazón, ni para aquellos que se rinden fácilmente. Es para los guerreros espirituales que entienden que algunos avances solo vienen a través de oración y ayuno prolongados, que algunas fortalezas solo caen cuando has perseverado más allá del punto donde la mayoría se habría rendido. Obligarte a mantener esta clase de vida de oración guerrera cada día significa rechazar la pasividad espiritual. Significa tomar autoridad sobre el enemigo en el nombre de Jesús. Significa declarar las promesas de Dios sobre tu vida, tu familia, tu comunidad. Significa interceder fervientemente por aquellos que están en atadura espiritual, creyendo que Dios puede y quiere liberarlos. Significa pararte en la brecha por tu generación, llorando por los perdidos como Jesús lloró sobre Jerusalén. El ayuno es otra disciplina espiritual poderosa que ha sido largamente descuidada en la Iglesia occidental contemporánea, pero que merece ser recuperada por aquellos serios sobre su crecimiento espiritual. El ayuno no es simplemente abstenerse de comida por razones de salud o dieta, es un acto espiritual deliberado donde sacrificas algo legítimo para enfocarte más intensamente en Dios y sus propósitos. Cuando ayunas, estás diciéndole a tu cuerpo que debe estar sujeto a tu espíritu en lugar de al revés. Estás declarando que tienes hambre de Dios más de lo que tienes hambre de comida. Estás creando espacio en tu vida, tanto físico como temporal, para buscar a Dios con mayor intensidad. El rugido de tu estómago vacío se convierte en un recordatorio constante de redirigir tu atención hacia lo espiritual en lugar de lo físico. Jesús mismo ayunó durante 40 días antes de comenzar su ministerio público. Los discípulos ayunaban regularmente en la iglesia primitiva, especialmente cuando enfrentaban decisiones importantes o necesitaban dirección divina específica. A través de la historia de la Iglesia, los creyentes más poderosos y efectivos casi invariablemente han sido aquellos que practicaban el ayuno regular como parte de su disciplina espiritual. Obligarte a incorporar el ayuno en tu ritmo espiritual regular, ya sea ayunos parciales semanales o ayunos prolongados ocasionales, abrirá dimensiones de sensibilidad espiritual que de otra manera permanecerían cerradas.
Pero es crucial entender que el ayuno en sí mismo no tiene poder mágico. Su valor viene cuando se combina con oración intensa y sincera, cuando se hace con motivos puros para buscar a Dios en lugar de impresionar a otros o manipular a Dios para que haga lo que quieres. La pureza de tus motivos en todo lo que haces en tu caminar espiritual es algo que debe ser constantemente examinado ante Dios. Es demasiado fácil comenzar haciendo algo genuinamente para Dios y gradualmente, sutilmente, permitir que tu motivación se corrompa hasta que estás haciéndolo para tu propia gloria, para el reconocimiento de otros, para validar tu propia espiritualidad ante ti mismo. Los fariseos de los tiempos de Jesús eran meticulosos en sus prácticas religiosas externas, pero habían perdido completamente el corazón de lo que Dios deseaba. Ayunaban, oraban, diezmaban rigurosamente, conocían las Escrituras exhaustivamente. Pero Jesús los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero llenos de huesos de muertos y toda inmundicia por dentro. Su religiosidad era una fachada impresionante que ocultaba corazones vacíos de amor genuino por Dios y por las personas. Este es el peligro constante para cualquiera que se compromete seriamente con disciplinas espirituales. Puedes estar haciendo todas las cosas correctas por todas las razones equivocadas. Puedes acumular conocimiento bíblico impresionante y usarlo como un garrote para golpear a otros en lugar de como medicina para sanar. Puedes desarrollar una vida de oración elaborada que en realidad es solo un monólogo narcisista en lugar de una conversación genuina con Dios. Puedes servir extensamente pero con un espíritu de resentimiento o superioridad que anula cualquier valor eterno de tu servicio. Obligarte a examinar regularmente tus motivos ante Dios, a pedirle que revele cualquier impureza en tus intenciones, a estar dispuesto a recibir corrección cuando tus motivos se han desviado, es absolutamente esencial para mantener la integridad espiritual. David oró: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta debe ser tu oración constante también. El tiempo en la era venidera revelará la calidad de todo lo que has construido durante tu vida. Pablo escribe que el día de Cristo probará la obra de cada uno, de qué clase es. Si la obra de alguien permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguien se quema, sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero como a través de fuego. La diferencia está en si has construido con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca. Esto significa que es posible vivir tu vida cristiana de manera que llegues al cielo pero con casi nada que mostrar por tus años en la tierra. Salvado, sí, pero con tu obra terrenal completamente consumida porque fue construida con materiales inferiores, hecha con motivos impuros, enfocada en lo temporal en lugar de lo eterno. Qué tragedia sería estar ante Cristo y darte cuenta de cuánto tiempo y energía desperdiciaste en cosas que no tenían valor duradero. Por otro lado, qué gozo incomparable sería escuchar a Jesús decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este es el objetivo hacia el que te estás obligando cada día cuando eliges crecer espiritualmente. Estás invirtiendo en recompensas eternas. Estás construyendo con materiales que resistirán el fuego de la prueba divina. Estás acumulando tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La pregunta final que debes hacerte constantemente es: ¿está mi vida actual alineada con mis valores eternos declarados? ¿Estoy invirtiendo la mayoría de mi tiempo, energía y recursos en cosas que importarán en 1.000.000 de años? ¿O estoy siendo consumido por preocupaciones y persecuciones que serán completamente irrelevantes en la perspectiva de la eternidad? Obligarte a vivir con esta perspectiva eterna cada día cambia radicalmente tus prioridades. Lo que antes parecía urgente se revela como trivial. Lo que antes parecía importante se reconoce como distracción. Comienzas a evaluar cada oportunidad, cada relación, cada decisión a través de la lente de ¿esto me acerca a Dios y me hace más efectivo para su reino, o me aleja y me hace menos útil? Esta no es una vida de escape religioso donde ignoras responsabilidades terrenales legítimas. Es una vida de intencionalidad sagrada donde cumples tus responsabilidades con excelencia precisamente porque las ves como oportunidades de glorificar a Dios. Trabajas con diligencia, no para impresionar a tu jefe terrenal sino como sirviendo al Señor. Cuidas de tu familia fielmente no solo por deber sino como una expresión de tu amor por Dios quien te confió estos seres preciosos. Participas en la sociedad constructivamente, no para construir tu propio reino sino para ser sal y luz que preserva e ilumina un mundo oscuro. El desafío es mantener este enfoque eterno en medio de las presiones implacables de lo inmediato. Vivimos bombardeados por demandas urgentes que gritan por nuestra atención, mientras que las cosas realmente importantes a menudo permanecen silenciosas, pacientes, esperando que elijamos darles prioridad. Obligarte a decir no a lo bueno para poder decir sí a lo mejor requiere claridad constante sobre qué es lo que realmente importa.
Finalmente, todo se reduce a esto: conocer a Dios y hacerlo conocer. Esta es la gran comisión, el mandamiento supremo, el propósito central de tu existencia. Todo lo demás, cada disciplina espiritual, cada acto de servicio, cada momento de adoración, es simplemente un medio hacia este fin último. Y este fin no termina cuando mueres, apenas está comenzando. Pasarás la eternidad explorando las profundidades insondables de quién es Dios, y cada descubrimiento solo abrirá nuevas profundidades para explorar. Tu decisión de obligarte a mejorar cada día con Dios es tu respuesta a su invitación de participar en esta aventura eterna. Es costosa, exigente, y a veces dolorosa, pero es también gloriosamente gratificante, profundamente satisfactoria, y eternamente significativa. No hay nada en este mundo o en el venidero que pueda compararse con el privilegio de conocer a Dios y ser conocido por Él, de ser transformado a su imagen de gloria en gloria, de ser usado por Él para propósitos que trascienden tu comprensión y que continuarán resonando a través de la eternidad. Cada día que amanece es una nueva oportunidad de elegir este camino, de renovar tu compromiso, de dar otro paso hacia adelante en este viaje de transformación espiritual. No esperes sentirte perfecto o completamente preparado. Comienza donde estás, con lo que tienes, en la condición en que te encuentras. Dios no está esperando que te arregles a ti mismo antes de acercarte a Él. Él es quien te arregla mientras te acercas. Y cuando falles, porque fallarás, levántate de nuevo. Cuando te desanimes, porque te desanimarás, recuerda por qué comenzaste. Cuando quieras rendirte, porque querrás rendirte, mira hacia Jesús, el autor y consumador de tu fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tu historia de crecimiento espiritual está siendo escrita día a día, decisión a decisión, elección a elección. ¿Qué dirá tu historia? ¿Será una historia de alguien que comenzó bien pero se desvaneció cuando las cosas se pusieron difíciles? ¿O este será la historia de alguien que perseveró hasta el final, quien corrió la carrera con paciencia, quien peleó la buena batalla de la fe, quien guardó la fe hasta su último aliento? La elección, todos los días, es tuya.